Buenas tardes, bienvenido. Buena recuperación, Juan Raúl Ferreira. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, un gusto muy grande, un poquito inesperado porque hasta último momento no sabía si iba a poder estar, pero bueno, para los amigos que no saben de qué estamos hablando, hace un par de semanas largas atrás, tuve aquí a la entrada de mi casa un accidente, un resbalón, que en el momento que sucedió era imposible imaginarse las consecuencias que iba a tener. Pero bueno, después de varios días de internación en la Española, me hicieron una intervención quirúrgica, me pusieron toda una prótesis metálica para sustituir la estructura ósea de la Ah, pierna. Es increíble, ¿no? Que había llovido un poco, me resbalé y terminó en eso. Y bueno, la recuperación final va a ser un poco lenta, pero ya estando en casa por lo menos tengo este cable a tierra que es el contacto con ustedes y con otros compañeros a lo largo y a lo ancho del país. En estas fiestas tan especiales, además, la verdad, no me hubiera gustado pasar las fiestas internado en un sanatorio. Acá por lo menos voy a estar en mi casa, con mi familia. Y con todos ustedes para vos no despedir digas, un vos no digas, año vos no digas nada, vos no digas tremendo. nada, vos no digas nada, pero yo hablé con la gente de la española que te soltaran. Digo, lárguelo, lárguelo. No, pero realmente es un fin de año. Oh. Yo creo que todo uruguayo bien nacido está deseando que termine este año lo antes posible. Todos Vos, los días Juan Raúl, vos venís, vos sos un tipo que viene, en realidad, de la cuna mismo de los blancos blancos. ¿Cómo lo ves esto? Posicionado como un hombre del Partido Nacional, no del Partido Nacional, pero un hombre blanco, hijo de Wilson, pero un hombre más allá que sea hijo de Wilson, blanco. ¿Cómo ves esto? bueno, yo creo que, entre otras cosas, venimos, yo, mi familia, los que piensan como yo, etcétera, y quienes conducen al Partido Nacional de hoy, de vertientes muy distintas, que interpretaban la vida partidaria muy distinta. Los enfrentamientos en la época del exilio, que fue donde yo más me formé políticamente, de mi viejo con el padre del actual presidente de la República, fueron muy duros. Y no fueron por un audio o por una carta que se le escapó a uno, fueron por episodios que, vistos en aquel contexto, eran tan graves como estos. Yo recuerdo el 29 de octubre del 75, estando con mi viejo en México, el primer viaje que hacíamos exploratorio de la realidad del exilio, y ese mismo día murió Franco. Nosotros teníamos en México familiares que eran exiliados republicanos españoles. Y bueno, cuando llegó la noticia de que el presidente, quien iba a ser, mi viejo murió sin imaginárselo, por suerte, pobre. Quien iba a ser el presidente de la República, Luis Alberto Lacalle de Herrera, bueno, fue a cantar, haciendo la señal, el saludo fascista, fue a cantar el himno de la Falange Española a la Embajada de España antes de firmar el libro de condolencias. Mi viejo, por el contrario, que terminó su exilio en España, no había querido pisar territorio español mientras que viviera Franco. Entonces fue toda una lucha en la cual, es cierto, tenemos un origen partidario común, pero concepciones que siempre estuvieron muy enfrentadas. Yo recuerdo, no estoy inventando ni dando interpretaciones, ni siquiera estoy dando opiniones, estoy refiriéndome a hechos, que es un tema que le cuesta mucho al doctor Lacalle Pou. Referirse a hechos, sin valorarlo, decir sorprendido, yo no sabía nada, sí sabía, pero no me había contado, sí me habían contado, pero no sabía. No, no, hechos. Los hechos son bastante fáciles de describir. Yo me acuerdo cuando en 1999
cuando Lacalle de Herrera intenta ser reelecto presidente de la República y termina votando el Partido Nacional a Jorge Valle. Bueno, en aquella convención que hubo en uno de los microcines del shopping de Montevideo, el Montevideo Shopping, el doctor Lacalle Pou, un joven que había salido, no había salido electo nada, vamos a decir las cosas como son, era suplente de su madre que había salido diputada por Canelones. Después su madre entró al Senado y él entró a la Cámara de Diputados. Bueno, el discurso que dijo Lacalle Pou sobre mi viejo es de las cosas más agraviantes, más insultantes y más descalificadoras que he escuchado en mi vida. En mi vida. Ni siquiera la dictadura hablaba en ese tono de desprecio que él exhibió en aquel discurso. A punto tal que yo me retiré de la convención. ¿No? Me retiré solo, pero me retiré. Entonces, sí, a mí por un lado me hace difícil pensar que hayamos convivido en la misma colectividad política, él y yo, su padre y el mío. Pero al mismo tiempo, también soy testigo de todo lo que significó el esfuerzo de Wilson por transformar las estructuras del Partido Nacional y, bueno, los permanentes palos en la rueda, descalificadores, insultantes. No sabían convivir en la discrepancia, fueron años muy difíciles. Ahora, es una situación tremenda. Todos los días se conocen nuevos audios, nuevos mensajes. Yo digo, algunas cosas son opinables y sobre lo que es opinable yo tengo mi opinión. Pero otras cosas son hechos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando salta todo esto y se le llevan preso a su jefe de custodia personal, enfrente suyo en la residencia presidencial cuando regresaba de un viaje por Disneylandia, surf en Costa Rica, al cual lo acompañaba exclusivamente sus hijos y el señor Astesiano. Y él ahí dice, imagínense, el más dolorido soy yo, porque nunca me imaginé esto. Y le confié lo más sagrado que yo puedo confiar, que es la seguridad de mi familia. Menos de 24 horas después decía, a mí el tema de la seguridad siempre me pareció un tema al cohete. Como además hay que relajar siempre el Frente Amplio antes, porque si no, no tiene gracia, agregó, al que le importaba esto de la seguridad es a Tabaré Vázquez. Yo, al final, había que rezongar a Tabaré, muerto y despedido como fue despedido por el pueblo uruguayo en plena pandemia, había que rezongar a Tabaré por lo que le había pasado a él con su jefe de seguridad. Bueno, entonces dice, imagínense si me sentiré sorprendido. De todas maneras, yo el cargo no le doy ninguna importancia, etc. ¿Cuál cargo? El de jefe de seguridad. Bueno, en realidad el de jefe de seguridad no, dice. El día antes se había dicho que sí, porque el cargo de jefe de seguridad no existe. Y desde entonces ha dicho exactamente 37 veces que el cargo existe y 29 veces que el cargo no existe. Bueno, la confianza y la credibilidad de la opinión pública en su presidente no debe ser solo la de sus adherentes, los militantes de su partido, la estructura partidaria que lo sostiene. Es el presidente de la República, es una investidura a través de la cual nos tenemos que sentir representados todos. Bueno, después dijo, el día que estalló todo, dijo, yo no tenía ni idea de esto. Pero 24 horas después, no 2 o 3 días. Al día siguiente, dijo, bueno, en realidad, no recuerdo quién, pero alguien me había dicho algo. Y un periodista, que se ve que tenía la información desde atrás, lo sorprende diciendo, el entonces ministro Larrañaga. Y él se da vuelta y dice, creo que fue Larrañaga, pero no lo tengo muy claro. Es decir, tenemos un presidente de la República que cuando le avisan que
su jefe de seguridad es un delincuente internacional que trafica documentación falsa, que ayuda a salir de la cárcel a gente vinculada al narcotráfico, incluso violentando la relación con países hermanos, porque acababa de morir en un hecho en el cual Marcet, el titular de uno de los pasaportes que da origen a todo este escándalo, eh, acababa de ser acusado por el delito de la muerte de el fiscal paraguayo de lucha contra el narcotráfico, que estaba de luna de miel en Colombia esos días. Bueno, todo ha sido esta incertidumbre en la cual todos le tenemos que pedir perdón porque se confunde él. A mí es una lógica que me escapa. Entonces, a partir de ahí empieza, un día sí, un día no, que el cargo de jefe de seguridad existía, que no existía, que le habían avisado, que no le habían avisado. Pero después de toda esta duda de si le habían avisado o no, que a veces dice, no, a mí nunca me avisó nadie. Y se olvida que dijo eso y al otro día o se olvida o no le importa, que es mucho peor. El otro día dice, no, no, en realidad y me habían avisado, pero no le di la importancia que debí darle, que crítica. Bueno, pero después sale el director nacional de inteligencia del Estado, Garcés, sale él, yo creo que es como diciendo, bueno, está, yo saco la pata, saco el lazo con las patas. Sale diciendo, yo le dije al presidente que era un criminal con muchos antecedentes y sumamente peligroso. Bueno, después que pasa eso, en uno de los juicios que se está llevando a cabo, a raíz de todo este escándalo, y uno de los imputados manifiesta que él mismo, un oficial importante del aparato policial, había recibido instrucciones del ministro Larrañaga de transmitirle a Astesiano, al jefe de seguridad, ahí vuelve a ser jefe, al jefe de seguridad presidencial, toda la información de inteligencia policial que éste le requiriera. Es tremendo toda esta historia, ¿no? El presidente de la República, después que desmiente tener ninguna sensación, después resulta que sí la tenía, después que le daba importancia, después que no le daba importancia, bueno, aparecen las grabaciones donde Astesiano recibe indicaciones del propio presidente de la República de hacerle seguimiento a su familia, a su ex, bueno, no es ex esposa porque no están divorciados, pero están separados. Y uno dice, bueno, cuidado, ¿no? No nos metamos en temas personales y familiares, porque el Uruguay en esto tiene una conducta muy transparente de no mezclar las cosas privadas con las personales. Pero justamente el que hizo de ese matrimonio un elemento de consumo público, un elemento de marketing público, no fue la oposición, fue el gobierno. Yo me acuerdo cuando acá a 4 cuadras de casa se fueron a comer un pancho a la pasiva y salió en todos los noticieros de televisión y parecía como que había sido capturado por un celular que andaba suelto, escapado por ahí. Y después resulta que no era tan así. Resulta que alguien sacó una foto un poquito más lejos y habían 40 cámaras y el propio Durán Barba, jefe de su campaña de imagen de marketing, al frente de todo el procedimiento. Entonces, el que hace de la vida familiar algo público, algo de consumo político, es él, no es la oposición. Pero bueno,
de todas maneras, de todas maneras. Hasta ahí, bueno, yo qué sé. A mí me pareció muy maduro que cuando él se separó, a pesar de todo esto que yo acabo de decir, nadie políticamente dijo nada. Pero ahora resulta que él utilizaba su aparato de inteligencia propio financiado por el Estado para ver si descubría algo de su esposa que pudiera servirle en su juicio de eventual divorcio, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a parar por ahí porque a partir de ahí se destapa otra caja de Pandora repleta de cosas tremendas. Las grabaciones de Astesiano cada vez que pasaba por Carrasco, algunas dirigidas a la esposa del presidente, otras dirigidas al presidente por sí solo, haciendo referencia a su presencia cercana a la residencia de sus hijos. Es toda una cosa muy triste. Yo me acuerdo de muy joven, y el ejemplo vale porque no estoy poniendo a alguien que signifique ningún ejemplo para mí, ¿no? Pero yo recuerdo, capaz que es el único caso que hubo, ¿eh? No sé. Yo recuerdo cuando el presidente Jorge Pacheco Areco, eh, después de la muerte del general Gestido, cuando asume la presidencia, eh, se divorcia de su esposa, Angélica Klein, y me acuerdo cómo el tema estuvo totalmente ausente de las noticias. A nadie de la oposición, que era una oposición muy dura, el enfrentamiento entre el gobierno y oposición en aquellos años era muy fuerte, eran los primeros años de las medidas de seguridad, la disolución de partidos políticos, el estado de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. A nadie se le ocurrió mencionar, a Pacheco tampoco. A Pacheco tampoco se le ocurrió recurrir al Servicio de Inteligencia del Estado para pedirle que le averigüen cosas de la esposa con la que se quería divorciar. Y de hecho se divorció y se casó siendo presidente nuevamente. Y no fue un tema, no fue un tema, porque no debe de serlo. Pero tengamos presente entonces acá que el que enchastró esta cancha y el que metió el tema de la vida familiar y personal como parte de una inconducta política que lesiona severamente la ética. A ver, a mí el mero hecho de que el presidente no salga con la cara colorada agarrándose y pidiendo perdón mirando las cámaras de televisión, ya me parece una cosa espantosa, porque hemos llegado a límites inimaginables para un país como Uruguay y para otros países que no tienen la misma tradición democrática y que hoy viven en una situación institucional que no daría espacio para una cosa de esta dimensión. Entonces, bueno, todo esto creo que es muy difícil medir exactamente las consecuencias que va a tener para Uruguay. Uruguay es un país que hasta, bueno, quiere hacer tratado de libre comercio con Nueva Zelanda, con Japón, son lengua de vacuno para el Japón. Yo me imagino los japoneses pensando lengua vacuno Uruguay. Bueno, todos estos tratados de libre comercio de loco que se han planteado. Yo me acuerdo de la primera instancia que hubo donde presentaron una solicitud al gobierno de la República Popular China para tener un tratado de libre comercio. Yo me acuerdo que dije, no va a haber tratado, ni va a demorar más de lo que piensan, ni va a haber. Y ahora el propio canciller Bustillo, que dijo que antes del 31 de diciembre del año pasado se firmaba, estamos a una semana del 31 de diciembre de este año y ahora dice, no, esto va a llevar muchos años de negociación. O sea, nos peleamos con Argentina, nos peleamos con Brasil, destrozamos las estructuras negociadoras del Mercosur. Todo, si alguien me hubiera dicho, bueno, pero por lo menos conseguimos un tratado que es conveniente en esto, en esto, en esto. No, no. Ni con Nueva Zelanda, ni con Australia, ni con Colombia, ni con la República Popular China. No existe esos tratados de libre comercio.
Ahora, el Uruguay, para que algún día alguna de estas cosas sea posible, si fuera en el marco del conjunto del Mercosur, tanto mejor, y bueno, tendría que aprovechar todo su capital negociador, que evidentemente no es ni su tamaño, ni su volumen productivo, ni su volumen de consumo. Pero ahí sí que el prestigio internacional de la República, el cual podemos hacer gala, porque han pasado todo tipo de gobiernos, de todo tipo y color, pero en la presencia internacional, Uruguay siempre ha sido un país que ha trascendido su tamaño, que ha trascendido su importancia económica para incidir internacionalmente. Presidimos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando la invasión yanqui a República Dominicana. Y la postura del presidente del Consejo de Seguridad, el uruguayo Carlos María Velázquez, fue noticia de titular de prensa de todo el mundo. Recorrió el mundo aquel discurso y generó jurisprudencia en materia de política exterior. Fuimos presidentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, presidente embajador Pedro Peberro, cuando la crisis en España del Peñón de Gibraltar, entre España y los británicos. Bueno, la fina pluma y la movilidad político-diplomática de Berro permitieron encontrar una solución que evitara un conflicto bélico que a esa altura parecía inevitable. Fuimos en 1948, el embajador Rodríguez Fabregat, el autor de la resolución que crea los estados de Palestina y de Israel. Porque mucha gente cuando dice que hay que reconocer el Estado de Israel, se olvida que fue en la misma resolución donde se creó el Estado palestino. Es más, nuestro actual presidente ha dicho que va a trasladar algunas oficinas diplomáticas a Jerusalén, olvidándose que por propuesta del Uruguay, ello está prohibido para preservar la neutralidad del Estado de Israel, ya que se estaban creando dos estados que se quería evitar que fueran antagónicos. Entonces nos espera un año muy, muy difícil, un año que tendremos que enfrentar con paciencia, con tolerancia, pero con mucha grandeza y sin defraudar a la gente. La gente no merece esto. Y nosotros tenemos la enorme responsabilidad de tirar un cabo para que la gente no desespere y sepa que esto ya está llegando a su fin. Juan Raúl, hay algunas apreciaciones, como yo antes no había visto, de algunos ministros y algunas cosas que están sucediendo en el Parlamento, que coincide con lo que estabas diciendo de tirar una línea para que la gente no se desmorone, porque en realidad hay cosas que son graves, que están por arriba de lo personal, que es un tema de institucionalidad. Es más, ayer entrevisté al presidente de APU, a Fabián Cardoso, donde denunciaba que hubo presiones por parte del Ejecutivo Nacional, no dijo quién, no dijo nombres, de presidencia, para que no publicaran determinadas cosas en El Observador. Y eso es salado, grave. Sí, 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 sí. Este episodio que hace referencia es un episodio muy grave, porque además las presiones para evitar que se publicaran determinadas noticias iban acompañadas de el peor argumento, que era si se publica la noticia, se corre el riesgo de que se quite la publicidad oficial al diario. Pa, Por eso digo que estamos viviendo una época sin precedentes y hace tan poquito que parecía que vivíamos un remanso de paz. Llegamos a decir y sin sonrojarnos, no, no yo ni tú, pero portavoces del Uruguay, llegaron a decir que la calle Pou era una especie de líder
regional y mundial nuevo Sí, que había sí. emergido en la política internacional. Y bueno, y el líder internacional nuevo, como todas las cosas que se crean con un soplido de papel, no se anima a salir a la vereda y enfrentar a la prensa como lo hacía antes. Todo ese estilo medio dicharachero de decirle a los periodistas, ¿qué decís, Pepito? No, pará, aflojá, déjame que te conteste. Y de tratar de, yo digo, ¿pero qué pasa si un periodista le dice, ¡ey, me coquito, pompita, callate un poquito la boca! Lo echan. Lo primero es un trato respetuoso de reciprocidad del presidente con los periodistas para ser merecedor del respeto de los periodistas. Y bueno, valga en homenaje, si se quiere, al expresidente Tabaré Vázquez, quien fue el que utilizó la imagen pompita, ¿no? Y las pompas de jabón que se vendieron, detrás de las cuales había un país que estaba llegando al cenit de su desarrollo y de su plenitud, después toda la información que se había dado resultó falsa, contradictoria, incorrecta. Bueno, el gran líder internacional terminó presidiendo una crisis de valores éticos que ha puesto en riesgo la sustentabilidad de las instituciones democráticas. Lamentablemente estamos en ese nivel. Por lo tanto, no es el momento de pasar cuentas, no es el momento de pasar facturas, sí de analizar lo que pasó, porque tenemos que tener bien claro la gravedad de lo que pasó, para luego todos juntos salir del paso y salir con la altura, con la dignidad, con la jerarquía que las circunstancias y la tradición democrática del Uruguay amerita. Ahora estamos en una cruz de camino, no sé si es una cruz de camino, pero estamos en un momento de rebeldía, de rebeldía no, de saturación de dichos que hacen que la gente se enoje mucho, se retraiga y que otros digan, bueno, está, no quiero hablar más de este tema. Estamos me parece a mí, en un momento de saturación, de bombardeo de cosas que nunca hubiera pensado uno hace 2 o 3 años atrás, tan poquito como tú decías, pero están. En esta Navidad, decirle a la gente, bueno, conversarlo con los parientes, conversarlo con la familia, conversarlo y paciencia. Otra no hay. Sí, yo creo que el mundo tiene que saber que ese Uruguay que generó tanta admiración por encima de coincidencias o divergencias pasajeras, sigue vivo. Y que, bueno, lo que no era verdad era que había nacido un heredero genético de una tradición democrática, porque la persona que se puso esas vestiduras no estuvo a la altura. Lo grave de todo lo que está ocurriendo, y siempre termina en discusiones de si es delito, si no es delito, si es violación de la ley, pero no delito porque no está tipificado, sino que... No, 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 es una vergüenza, punto. Eso es mucho más grave. Es Esa es una la verdad, es una vergüenza, vergüenza. es una vergüenza. Y nos tenemos que acostumbrar a aceptarlo y calificarlo como es. Yo no voy a discutir, no se me ocurriría discutir con Uquito ni con ninguno de sus ministros si esto es correcto, si no es correcto, qué es, qué no. Los juegos de palabras que se hacen. Ayer el ministro Heber, eh, claro, yo también me pongo en el lugar de los ministros. Cada vez que llega una noticia nueva les debe venir una crisis existencial tremenda. Pero ayer el ministro Heber decía, no hizo públicos sus nombres, simplemente los dio a conocer. Oh, me mató, me venció totalmente. Pero bueno, creo que el tema no es discutir tonterías, el tema acá es un tema ético.
que el presidente de la República haya utilizado una custodia presidencial. Además, esta custodia presidencial, plagada de corrupción, que contaminó el cuarto piso de la torre ejecutiva instalando una oficina de tramitación de pasaportes falsos para ciudadanos rusos, para narcotraficantes, para... Bueno, que esa oficina de seguridad presidencial, bueno, haya hecho seguimientos a la ex primera dama, la ex esposa del presidente, bueno, están casados todavía, pero separados, que le haya hecho seguimiento personal, que haya... Y todo esto es penoso, es penoso. Da mucha lástima que esto pueda ocurrir en un país con la tradición democrática que todos aprendimos a valorar del Uruguay. Juan Raúl, se nos viene Enrique Ortega Salinas, que ya está en la gatera, pero antes de ir a Enrique, que ya te está mirando, vos no sabés lo que significa este camino que anda acá atrás. La escenografía, ¿lo ves ahí, no? Sí, 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 claro, sí, 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 Bien. sí, sí. Este camino que todo el mundo dice Pepe y Lucía, no es Pepe y Lucía. Esta escenografía es del Canal 11 donde yo trabajaba y me acompaña hace años. Es un nombre que eligieron los vecinos. Don Gregorio le pusieron el nombre. Y la vecina que va de espalda es Doña Amanda. Son dos personajes imaginarios, buenos, bonachones, el abuelo, el padre, el tío, el almacenero, esa persona que uno quiere mucho, pues tiene que ver con esta situación que estamos viviendo ahora. Y este camino, que es una chacra cerca donde yo me crié, acá abajo en las quintas, cerca del Colorado, en Cuatro Piedras, para Progreso, para allá afuera, una foto que sacamos personalmente, el significado que tiene es la vida misma, la vida misma. Y cuando llega acá, la utopía. Con estas cosas que están pasando hoy, se revaloriza este cuadro y este gesto de una escenografía y nada más que escenografía, pero esto es la utopía de la vida. En eso tendremos que reforzar, afianzarnos y seguir peleando por la honestidad intelectual. Porque como vos dijiste, ni delito, ni esto, ni aquello, es vergüenza. Y eso duele, che. Bueno, yo me despido con un abrazo muy grande y le quiero transmitir a Enrique el honor que es para mí compartir esta trinchera con él. Y les dejo libre el espacio, pero me quedaré escuchando. Gracias, gracias y pronta recuperación. Bueno, muchas gracias. Ojalá que sí. Un abrazo muy grande. Nos vemos el jueves que viene.